Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque somos diferentes al mundo, diferentes a aquellos que no te tienen como Señor y Salvador. Y esta diferencia no es para discriminar a alguien, esta diferencia es para entender que somos tus hijos. Te ruego, Señor, que nos hables en esta mañana y que aquellos que no te conocen como Señor y Salvador puedan decirte que te aceptan, que te invitan a morar en sus corazones. Gracias por esta linda iglesia, gracias porque nos reunimos, Señor, al llamado tuyo para congregarnos, para alabarte, para adorarte. Te bendecimos, Señor amado, y nuevamente quédate con nosotros. Y no nos olvidamos de nuestro país, Señor, dale sabiduría al presidente de la República, a sus ministros, a sus colaboradores. Señor, que lleguemos a consensos, pensando en el otro y pensando en el bienestar común y en el de la mayoría, Señor. Ayúdanos, Padre, ponemos en tus manos nuestro país y todo lo que vamos a hacer, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos recuerdan en el año 1969? Año 1969. ¿Sí? Yo solo recuerdo que nací. Pero en ese año, los que son mayores recuerdan que llegó a la luna el hombre y se dijo: aquí un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, ¿no? Algo que corroboraron aquellos que llegaron a la luna era la diferencia de los mundos. En nuestro mundo existe una gravedad en la cual nosotros vivimos, nos movemos, nos desenvolvemos. Pero si vamos a otra gravedad, a otro lugar, entonces todo cambia. Nuestro peso cambia y vamos a saltar y a salir volando, y sencillamente es otro ambiente, es otro mundo. Lo que yo quiero decirles en esta mañana es que existen dos mundos aquí en medio nuestro. Existe el reino de los cielos, donde ya estamos viviendo algunos de nosotros, y existe el reino terrenal, o los reinos terrenales, o los mundos seculares, en donde vive el resto. Si ustedes me acompañan a Lucas el capítulo 20. Y vamos a leer desde los versículos 27 hasta el 38. Dos mundos, dos contrastes, dos realidades, dos grupos de personas. Y mi pregunta en esta mañana: ¿en qué grupo se encuentra usted? Lucas 20, versículo 27, dice así: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos.
la tomó el tercero y así todos los 7, y murieron estos 7 hombres sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, versículo 33 del capítulo 20 del Evangelio según San Lucas, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para Él todos viven. El Señor Jesús se encontraba ahora frente a una situación difícil con estos hombres que estaban en contra de lo que Él quería hacer, que era establecer una nueva forma de vida entre aquellos que lo estaban siguiendo y que lo iban a seguir en el resto de nuestros días y nuestras historias. En los versículos 27 vemos que estos hombres denominados saduceos eran personas parte de la sociedad aristocrática, gobernante, de aquellos que lideraban Israel. Normalmente el sumo sacerdote era un saduceo que estaba presidiendo el Sanedrín. El Sanedrín era un conjunto de 70 personas. Eran sabios, eran gente que conocía la palabra, pero por sobre todo, ellos tenían buenas relaciones con el imperio. Desafortunadamente, estaban gobernando Israel a nombre del imperio romano. Entonces los romanos estaban complacidos con los saduceos porque favorecían las costumbres del mundo, mundanas, romanas, griegas, y entonces los apoyaban porque políticamente estaban alineados con el imperio. Estos saduceos comenzaron con buena intención, al igual que los fariseos. Antes de la venida de Cristo, se reúnen algunos judíos y decían: bueno, vamos a recuperar la palabra, y aparecen los fariseos, y vamos a recuperar nuestras liturgias, nuestro templo. Aparecen los saduceos. Pero eran sectas judías, en el caso de los saduceos, que eran materialistas y seculares. Una de las características del ser humano que es materialista, que solo está preocupado por lo que sucede en este mundo, es que la parte espiritual no es algo que le interese mucho. Como los saduceos, existen actualmente muchos pensadores independientes muy racionalistas, para los cuales aquellos que creemos en Jesucristo somos personas débiles. Primaban para ellos el pensamiento secular. Y negaban, estos saduceos, negaban lo sobrenatural. Son aquellas personas que no pueden pensar que Dios haga un milagro el día de hoy. Son aquellos que niegan que Dios pueda venir e intervenir en la vida de una persona.
Estos saduceos también negaban seres de otras dimensiones como los ángeles y los espíritus. Si vamos a Mateo, el capítulo 22, y el versículo 23. Estos hombres estaban buscando probar al Señor Jesús y vinieron y le dicen: no hay resurrección. Y comienzan a preguntarle, los versículos paralelos a lo que ya leímos en Lucas. Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Qué estaban tratando de hacer los saduceos? Era de poner en ridículo las enseñanzas de Jesús, porque Jesús decía y dice a usted y a mí: hay vida eterna, hay una vida después de la muerte, hay una esperanza después de lo que usted en este momento alcanza a ver o alcanza a existir. Y los saduceos, como mucha gente de este mundo, trata de poner en ridículo al Señor Jesús. Estos hombres piensan que esta vida se acaba cuando morimos. No hay más. Y yo le pregunto a usted, ¿cree que hay más vida después de la muerte? Déjeme decirle que si usted no tiene una esperanza de vida eterna, usted va a estar confundido toda la vida, porque se va a agarrar de este mundo y este mundo falla, este mundo termina y este mundo no tiene mayores esperanzas que cosas pasajeras y superfluas que nos van a decepcionar en cualquier momento. Los saduceos pensaban así. Creían que todo se lograba por el esfuerzo propio, como sucede en la actualidad. Si usted ve las nuevas generaciones, todo se puede hacer, todo se puede alcanzar, todo es factible. Desafortunadamente, cuando el mundo es lo que es, algo temporal, los corazones de estas personas llegan a angustiarse. Y las noticias lo dicen y las encuestas lo corroboran. Hay más angustia que antes porque se cree menos en el cielo que antes. Se cree mucho en nuestras fuerzas y que yo lo puedo y que yo lo logro y que solo aplasto un botón, como sucede, y consigo lo que quiero. Puedo hacerme rico en un par de años, sí, si es que ahora invierto en las criptomonedas. Déjeme decirle que, habiendo conocido un poco de esta área, la parte de sistemas, la parte digital falla y puede fallar mucho y toda su esperanza se puede ir en un momento. Esa es la forma en que este mundo está desarrollando sus conceptos y las vidas de las personas. Se parece mucho a los saduceos. En una postura liberal, lo espiritual y lo sobrenatural era un tropiezo y se burlaban y ridiculizaban a aquellos que sí creían en una vida eterna y que creían en el autor de la vida, que era Jesucristo. Por eso las enseñanzas de Jesús eran tan contrarias a los saduceos y lo querían ridiculizar, y por eso comienzan a poner este ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si, como tú dices, Jesús, allí en la eternidad se van a encontrar los 7 esposos de esta mujer? ¿A quién le pertenece esta mujer? Y el Señor Jesucristo, de manera magistral y con su omnisciencia y mente eterna, va a responderles, y quiero que ustedes me sigan.
En el versículo 28 se expresa esta duda o esta intención de hacer caer al Señor Jesús. Y el versículo 29 lo siguen explicando, pues habían estos siete hermanos. Y siguen explicándole al Señor. La toma el segundo, el tercero. Existía la ley del levirato. ¿Qué significaba esta ley? Que se encuentra en Levítico, y no la vamos a leer, pero si moría un hombre, un esposo sin dejar un hijo, porque el hijo es quien recibía la herencia, esta ley mandaba a que el siguiente hermano se case con la viuda para tener un hijo. Este hijo que nacía del segundo matrimonio tenía que redimir o tenía que llevar el nombre del primer marido, es decir, el segundo esposo no iba a ser el padre del heredero. Ese hijo que nacía del segundo matrimonio es el heredero, pero se consideraba hijo del primero. Un poquito trabalengua, pero esa era la verdad. Lo que querían era que se pudiera de alguna manera seguir con una descendencia de un hombre, y por eso esta ley del levirato, para continuar con las herencias, con el nombre de la familia. Y lo que se ve aquí es que estos saduceos, como muchos, solo están preocupados a nivel material, a nivel secular y a nivel de lo que alcanzamos a ver. Pero el Señor Jesús les va a explicar. Versículo 34. Por favor, acompáñenme en Lucas, el capítulo 20, el versículo 34. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ¿qué dice aquí? Ni se casan ni se dan en casamientos. El matrimonio es diferente en estos dos mundos. En este mundo sí hay matrimonio. Cuando vamos al cielo, cuando lleguemos al cielo, ya no hay matrimonio. Por eso yo siempre insisto, queridas hermanas, queridos hermanos, que cada uno de nosotros debe ser responsable de su vida espiritual. Y yo sí les animo a que ayuden a los otros, a su esposo o a su esposa, a que busquen a Cristo. Pero usted se va solito al cielo. Su esposa llega al cielo porque ella acepta a Jesús. Las coronas que va a ganar su esposo son de David. Son de su esposo. Las coronas que usted va a ganar son suyas, hermana. Entonces sí está bien y es correcto que usted anime a los demás. Pero el cristiano responsable busca servir a su Señor. Y no está esperando que la esposa lo empuje, o el esposo lo empuje, o la mamá lo empuje, o el hijo lo empuje. No, porque queremos servir a un Señor que es un Dios de vivos y no de muertos. La vida y las relaciones futuras van a exceder a las relaciones actuales o las relaciones matrimoniales. Si bien es cierto, la unión matrimonial terrenal es muy fuerte, porque el Señor lo dijo, ¿no? Van a ser una sola carne. Y Él dijo en su palabra: fructificaos, sojuzgad la tierra y multiplicaos. Pero déjeme decirle, querido amigo, que esa primera función que se tiene del matrimonio para tener hijos y para fructificar y para prosperar en esta tierra se terminó en el cielo. Por eso no hay matrimonio.
Allá ya no nos reproducimos, allá ya no vamos a adquirir, ya no vamos a tener esa relación matrimonial o de padre o de madre o de hijo. El único amor que vamos a tener allá se llama Cristo Jesús. Amén. Entonces, un consejo es: comience a amar más a Dios, a Jesucristo, más que a todo y a todos los demás. Porque al final del día, usted y yo vamos a amar a Jesús por la eternidad. Y la práctica empieza aquí. Y usted tiene que decidir a qué mundo ama más. O al mundo secular, confiando en sus propias prudencias y viviendo para este mundo y en adquirir lo que más puede en este mundo. O usted vive pensando en la resurrección y que algún día estaremos con nuestro Salvador. Amén. Eso es lo que está nuestro Señor Jesús desarrollando en estos versículos. Ya nuestro amor no va a ser para la esposa terrenal. Ahora, eso sí, hermano, cuídela bien, porque entrando al cielo sí le van a preguntar: ¿la cuidaste? Algunos dijeron: chévere, no. Todo lo que el Señor le ha dado aquí, usted antes de entrar allá, usted va a pasar por un tribunal y le van a decir: bueno, cuidaste a tu mujer, serviste al Señor, administraste bien tus bienes, tus dones, capacidades y talentos los pusiste delante mío para ser utilizados, o solo vivías como los saduceos, ridiculizando lo espiritual, es decir, para mí no es importante lo espiritual. Cuidado, que los saduceos estaban en contra de Jesús, y si usted vive de esa manera, está en contra de Cristo Jesús. ¿No le interesa lo espiritual? ¿No le interesa acercarse más a Dios? Cuidado, porque el Señor Jesús no se agrada con ese tipo de personas, porque Él dice y habla acerca de los saduceos, que eran personas materialistas que no les importaba el reino de los cielos. En el versículo 35 dice: los de este siglo, en el 34, mas existen otros, los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Habla de aquellos que viven en este mundo y de aquellos que vamos a estar en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a estar en el reino de los cielos? ¿Quiénes son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, aquel que vendrá, aquel reino que establecerá Jesús? Vamos a leer quiénes son aquellos que van a alcanzar el siglo venidero, aquellos que van a estar con Jesús. Si ustedes me acompañan a Romanos capítulo 5 y el versículo 1. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes estarán en ese siglo venidero? ¿Quiénes estarán con Jesús en el reino de los cielos? ¿Quiénes resucitarán para vida eterna cerca de Dios? Aquellos que han sido justificados por la fe. ¿Quiénes son justificados por la fe? Si usted ha puesto su confianza en Él, ese es el justificado por la fe. Claro, ya no vivo afanado en este mundo o por este mundo, porque estoy justificado por mi confianza en Cristo Jesús. Ya le dejo las cosas a mi Señor, mis relaciones con los demás, mi trabajo, mi ministerio, mi salud, porque sé que soy justificado por la fe. Y entonces, miren lo que dice después de la coma: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25.
Romanos capítulo 4, los versículos 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada la justificación, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona estas palabras acerca de la justificación y la resurrección? Es muy sencillo. ¿Usted cree que Jesucristo resucitó? ¿Amén? Y Él vive y está a la diestra del Padre. Y tiene un cuerpo glorificado. Y es el primogénito de todo lo que va a suceder. Si usted cree en Jesús y que Él resucitó, entonces usted cree que tiene vida eterna. Si usted ha confiado en Jesús y cree en Él, entonces usted cree que tiene vida eterna. Si no cree en Jesús, si no cree que volvió de la muerte, entonces usted tiene temor de la muerte el día de hoy. Entonces, ausculte su corazón, pregunte en su corazón, indague ahí en lo profundo de su ser y dígase, pregúntese, ¿tengo temor a la muerte? Solo usted lo puede responder. Si todavía tiene temor, es importante que crea en el Cristo que resucitó y le diga, ven a vivir a mi corazón de forma tal que yo también viva después de la muerte. Amén. Amén. Jesús se refería a la resurrección de los muertos. Sabía que aquellos que creímos en Él íbamos a ir delante de Él para expresarle a nuestro Señor que vivimos. Hermanos, si esto empieza, la vida empieza cuando nosotros hemos creído en Jesús y nunca más va a terminar. Abran su Biblia en Juan capítulo 5 y el versículo 25, porque a mí me encanta Jesús, porque sus palabras a veces no son muy largas, pero son precisas, claras, contundentes. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Él y los que la oyeren. ¿Sabe quiénes van a escuchar la voz de Dios y vivirán? Aquellos que son ovejas de su prado. El Señor Jesús lo mencionó, yo soy el buen, el que escucha mi voz y viene a mí, ese es parte de mi rebaño. ¿Usted ha escuchado la voz de Jesús y es salvo? ¿Usted puede decir soy oveja del prado porque lo escucho a diario? ¿Cuántos escuchan a diario a Jesucristo? Miren, la mitad. Es importante que usted lo conozca y lo escuche. ¿Sabe cómo lo escucha a diario? Cuando usted lee esta Biblia. Si usted lee esta Biblia y escucha la voz de Dios, usted es oveja de su prado porque escucha a su pastor y lo atiende y lo sigue. Si usted no sigue lo que dice aquí y cree que son meras palabras, aún no es oveja del prado de Jesús.
Cuando Jesús venga, como dice Juan 5:25, Él nos va a llamar, Nelson, Juan, María, Otto, Mónica, Carlos, ven, porque eres oveja de mi prado y creíste en la resurrección. Y entonces aquí estamos, hemos resucitado. Juan capítulo 6 y el versículo 40. Querido amigo, no salga de aquí sin estar seguro de que es oveja del prado de Jesús. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, de Dios Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, resurrección, vida después de la muerte, pensamiento que no es secular. Ahora nos preocupamos por lo eterno, por lo espiritual. Si usted está preocupado por sus tesoros en el cielo, usted es un hijo de Dios. Si usted está preocupado por amar a Cristo, por servirlo a Cristo, por cambiar a la estatura de Cristo, usted es un hijo de Dios. Por eso dice aquí, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Es un designio de Dios Padre. Y contra lo que dice Dios Padre, nadie puede hacer algo. Por eso los saduceos estaban librando una batalla que no podrían nunca ganar, ni el mundo la ganará. Y yo, miren lo que dice aquí, léalo por favor, que es la palabra del Señor que llega a su corazón. Y yo le resucitaré. ¿Cuántos decimos amén? No lo diga de aquí para acá, dígalo de aquí para allá. Si lo dice solo de aquí para allá, tiene que salir de un corazón que es salvo y claro que yo voy a resucitar. Apocalipsis, este versículo es precioso. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 6. Y vamos a hacer un ejercicio usando un poquito de gramática, ¿no? Ya está usted en Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo. En lugar de él, póngale ahí su nombre. A ver, póngale ahí su nombre. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Vamos a leer nuevamente con el cambio que les he pedido que hagan. Bienaventurado y santo Eduardo, Juan, María, Jorge, Sara, Iván, Diego, Luis. Bienaventurado y santo, apartado, ¿no? Que tiene parte, Juan, que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué es la primera resurrección? Nosotros vamos a resucitar. ¿Y qué pasa con aquellos que van a resucitar? Dice así: la segunda muerte no tiene potestad sobre mí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la segunda muerte? Claro, hay una segunda muerte para aquellos que no han puesto su fe en Jesús. Si usted no quiso estar cerca de Jesús en esta tierra, cuando usted muera, ¿sí?, ya muere físicamente, pero hay una segunda muerte que significa que usted va a estar lejos de Dios, de su Creador,
para siempre. Esa es la segunda muerte. Pero esa segunda muerte no tiene fuerza sobre mí, porque yo voy a hacer, ¿qué dice aquí? Utiliza sino. En lugar de lo anterior, de aquellos que van a estar lejos de Jesús, dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de... ¿Y qué vamos a hacer? Reinaremos por 1000 años. Usted tiene dos opciones. O cree esta palabra de Dios que es eterna y tiene, no es como el periódico o las noticias de ayer. Estas noticias tienen miles de años y han salvado la vida de millones de personas. O usted cree lo que estamos leyendo y se entrega a Jesús y tiene vida eterna y la resurrección, o coge esta información o esta palabra que es vida y la hace a un lado y vive como los saduceos, que eran materialistas. Tenemos solo dos opciones: o usted cree en esta palabra y tiene vida eterna, o usted no cree y es como los saduceos y vive solo para esta etapa que es ver las cosas materiales y vivir para esto material. Pero es su decisión, porque Cristo lo trajo en esta mañana para que escuchara su santa palabra. Miren, hermanos y amigos, toda persona que vive en este mundo tendrá la oportunidad o de estar con el Señor en el cielo o de estar lejos de Él en el infierno. Lucas capítulo 16, versículo 24, y una vez que esto ocurra, esta separación, ya no hay vuelta atrás. Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 24. Si usted llega, por favor, dígame amén para saber que está siguiendo el texto. Perdón, Lucas. Me gustó eso, están atentos, qué lindo. Lucas 16, versículo 24, querida iglesia. Miren, después ya no hay vuelta atrás. O usted cree en Jesús, vida eterna, o usted no cree en Él, como los saduceos pensaban que no había el cielo, y no va a ir al cielo, sino que va a ir al infierno. Entonces Él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Algunos ya en esos lugares van a decir, bueno, pero sí, ese día, domingo, eran 11:30, 12 de la mañana, y el pastor estaba predicando y diciendo que aceptara a Cristo, pero no lo hice. Va a pasar esto, miren lo que menciona: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi, porque estoy atormentado en esta llama. Hechos 24:15, para desarrollar más esta verdad. Sí, vamos a ir ante el tribunal del Señor. Sí, va a haber un juicio para aquellos que no lo tienen como Salvador, pero unos para ir al cielo y otros para ir a la condenación eterna. Hechos capítulo 24 y el versículo 15. Pablo estaba ante el gobernador Félix. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. El justo para ir con su Señor, que lo justificó, que pagó con su sangre preciosa, y usted puso su fe en Él. Pero también el injusto para que en ese momento sea declarado culpable e ir lejos o estar lejos de nuestro Creador. Pero regresemos a Lucas, el capítulo 20, y vamos a leer el versículo 36. Y el Señor había explicado: allí en el cielo no va a existir casamiento, no van a haber las relaciones de matrimonio, de hijos, todos vamos a ser
iguales en ese sentido, somos hermanos en Cristo, vamos a vivir así. Y el Señor sigue explicando, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la no pueden ya más morir. Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y Juan ya no puede más morir. Jorge no puede ya más morir, lo declara Jesucristo. Luis ya no puede más morir. Cecilia no puede más morir. María no puede más morir. Karen no puede más morir. ¿Y sabe quién lo dice? El autor de la vida. Y me dice a mí: Nelson ya no puede más morir. Físicamente voy a morir, pero mi alma no va a morir. Va a regresar al Padre para vivir eternamente. Y por eso el Señor dice: ya no puede más morir. Como los ángeles. Y son hijos de Dios. Cuando Él dijo hijos de Dios, hermano, entendamos algo: el Señor Jesús llega a su vida, y esa naturaleza que usted tiene es pecadora y muerta. Él le da vida y hace una nueva creación. Le implanta la vida eterna por la sangre preciosa de Jesús. Y entonces después de eso dice: Rocío ya no puede morir. ¿Por qué? Porque el autor de la vida vive en su corazón. No puede morir. Jesucristo vive para siempre, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y ese mismo Dios encarnado le ha dicho: ya no puedes más morir, porque yo vivo en tu corazón. Soy vida. Daniel capítulo 12 y el versículo 2. Hermanos, algunos viven confundidos. Actualmente algunos no saben si son hombres o si son mujeres. No saben dónde ir. Viven confundidos. Y cuando Cristo llega al corazón, ya no hay confusión. Algunos viven confundidos porque piensan que esta vida es solo el dinero. Y el dinero no es malo. Amarlo el dinero es muy malo. Es la raíz de todos los males. Algunos viven confundidos porque piensan que se trata de ellos y no de los demás. Viven egoístamente. Viven confundidos. Hermanos, si usted y amigos, si usted quiere seguir viviendo confundido, no se acerque a Cristo. Pero si quiere vivir con claridad en su vida, allá yo voy, en Él yo confío, en Él deposito mi vida, mis fuerzas, mis capacidades. En Él yo tengo un propósito aquí en esta vida y en la eternidad. Si usted no quiere vivir confundido, venga a Cristo y dígale: Señor, háblame a mi vida, háblame a mi corazón. Dame las certezas que necesito para no estar confundidos. Daniel, capítulo 12 y el versículo 12, en el Antiguo Testamento. Esta verdad está a lo largo de toda la Biblia. Sin Cristo no tenemos norte, con Jesús sí lo tenemos. Yo sé cómo amar a mi esposa. Tengo norte, no estoy confundido. Sé cómo tratar a mis hijas, tengo norte, no estoy confundido. Sé cómo debo trabajar como para Cristo, no estoy confundido. Sé que soy un varón, no estoy confundido.
precioso Señor. Y miren lo que dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para y otros para, ¿y qué? Confusión eterna. Seguirán confundidos por la eternidad. Yo no quiero eso para mis hijos, ni mis nietos, ni mis generaciones. No, Señor. Yo voy a orar y voy a perseverar en mi vida cristiana para que mis generaciones vean: mi abuelo, mi padre tiene una certeza que no es de este mundo, viene del cielo. Eso es Jesús. Es vida, es real. Hermanos, voy terminando. Dice 37 de Lucas 20: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés le enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos. Querida iglesia, la palabra de Dios dice que Él es el Dios de los vivos. Miren, Él no mencionó que cuando se le aparece a Moisés en la zarza haya dicho: era el Dios de Abraham o fue el Dios de Isaac. Él conjuga en presente. ¿Por qué conjuga en presente? Porque Abraham, Isaac y Jacob para Dios estaban vivos. ¿Cómo está usted para Dios el día de hoy? Mire, yo puedo decirle muchas cosas y puedo engañarle a usted, pero a Dios no puedo. Y usted puede ser religioso y puede decir mucho y puede hacer mucho, pero Dios, Él sabe si está vivo. Él sí conoce el sello del Espíritu Santo en su corazón. Él sí sabe. Y por eso Él conjuga el presente. Dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo quiero que Él diga: yo soy el Dios de Hanubol Matón, de Nuri, de Nelson, de Andrea y de todos los que habrán de venir. Yo quiero eso. Porque cuando uno acepta a Jesús, vive eternamente para Dios. Y esa certeza se queda en su corazón. Y aunque haya fallado, o aunque se haya alejado, o aunque haya cometido errores y pecados, venga Cristo hoy y viva para siempre. ¿Cómo lo conoce Cristo usted? ¿Como vivo o como muerto? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él, se acerca a Dios, tiene que creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el galardón? La vida eterna. Nos ponemos en pie, querida iglesia. Y vamos a cantar y a adorar a nuestro buen Dios
y a darle gracias por la vida que nos ha dado. Esta iglesia vive. ¿Sabe por qué vive? Ayer estábamos orando: Señor, prepáranos para mañana. Y fue algo muy bonito. ¿Sabe por qué? Porque Dios está viviendo en sus corazones. Porque les veo que se están pareciendo a Cristo. Porque la academia bíblica no es solo letra. Porque lo que hacemos con los jóvenes a través del pastor Luis, lo que hacemos con las parejas a través del pastor Roberto, lo que se trabaja con los varones y las damas con los respectivos líderes, tiene un sello que deja ver que Cristo está aquí. Porque ustedes viven. Porque vienen y se arrepienten. Porque dicen: mi matrimonio no está bien. Gloria a Dios que dicen que su matrimonio no está bien. Gloria a Dios. Porque Jesús lo quiere cambiar. Gloria a Dios, porque mi corazón se duele cuando peco o pienso mal. Gloria a Dios, porque me dice: arrepiéntete. Gloria a Dios. ¿Qué sería de mí si Él no hablara a mi vida? Esta iglesia está viva. Hermanos y amigos, sigamos viviendo para Él. Porque Él vendrá y quiere ver una iglesia que lo ame, que lo sirva, que lo siga con todo su corazón. Y esto no es una religión. Nos equivocamos si pensamos que esto es un grupo de religiosos. No es. Es un grupo de redimidos que tienen el Espíritu Santo y están viviendo para un Salvador, que su nombre es Jesús. Esos somos nosotros. Y si usted, amigo, quiere ser parte de ese pueblo, yo le invito. Pero déjeme decirle algo: usted no le está dando una oportunidad al predicador ni a la iglesia. Usted está pasando de muerte a vida y a vida eterna. Usted es el que debe de decidir y querer la resurrección y algún día estar con su familia que también ama a Cristo Jesús. Dese esa oportunidad el día de hoy. Incline su rostro. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nosotros, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno de nosotros muere para sí mismo. Porque ahora vivimos y vivimos para el Señor. Y sabemos que si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, querida iglesia. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, los que resucitan y los que estamos viviendo actualmente. Señor, te agradezco por tu palabra. Es hermosa, es viva, es eficaz, penetra el corazón hasta los tuétanos y me da convicción, alegría, gozo y también tristeza, porque si he pecado, esta palabra me está llamando la atención. Gracias, Padre, porque quiero vivir para ti. Pero también oro por aquellos amigos que están aquí. Usted, amigo, que ha pensado que Cristo es una religión, yo le pido ahora que incline su rostro y le diga así a Jesús, el que vive para siempre, el alfa y el omega. Dígale: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. He tenido temor a la muerte. He vivido solo para mí. Pero hoy domingo, te pido que tú vengas a mi vida. Quiero que me salves.
que me quites el temor al futuro. Quiero confiar en ti, y como he leído, escuchado en tu palabra, el que tiene confianza en ti, tú le das un galardón que es la vida eterna. Ahora, perdóname, Señor, te lo pido con humildad. Ven a mi corazón, quédate aquí y, Señor, guíame hasta que me encuentre contigo en la eternidad para siempre. Gracias, Señor Jesús, porque eres el Dios vivo que nos da vida eterna. Gracias, porque todo esto lo oramos, lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.